Cierra los ojos por un instante. Imagina una mirada penetrante, casi febril, que parece desnudar tu alma, prometer éxtasis y condenación en el mismo aliento. Una mirada que perteneció a un hombre salido de las vastas y congeladas planicies de Siberia, un campesino semi-analfabeto, sucio, con modales rudos y un apetito insaciable. Ahora imagina a ese mismo hombre susurrando consejos en los oídos de la realeza más poderosa de Europa, manipulando ministros, decidiendo destinos, convirtiéndose en el eje en torno al cual giraba un imperio al borde del colapso. ¿Cómo Grigori Rasputin, la personificación de lo peor, libertino, corrupto, manipulador, consiguió todo? La respuesta no reside solo en la historia, sino en las profundidades más obscuras de la psique humana, en lo que llamamos poder espiritual, y su capacidad aterradora de ser forjado, distorsionado y usado como arma. Este no es solo un cuento sobre un místico ruso. Es una disección del lado sombrío del carisma, de la fe ciega y de la voluntad de poder que, como el filósofo Friedrich Nietzsche nos alertó, palpita bajo la fina capa de nuestra moralidad. Es una exploración de las vulnerabilidades que todos cargamos, las heridas psíquicas que, como el psicoanalista Leon Grimberg podría sugerir, nos hacen presas fáciles para aquellos que prometen cura, incluso si son la propia encarnación de la enfermedad. Rasputin no fue solo un hombre, fue un fenómeno, un espejo sombrío reflejando el hambre desesperada por significado, por milagros, en un mundo que se tambaleaba hacia la modernidad y sus propias catástrofes. Él era el santo pecador, el monstruo sagrado, y entender su ascenso es entender una verdad incómoda sobre nosotros mismos. A veces, los peores consiguen todo porque se atreven a explorar las sombras que preferimos ignorar. La Rusia de principios del siglo XX era un caldero ferviente. Misticismo y fervor religioso colisionaban con agitación revolucionaria y un deseo ansioso por modernización. La corte imperial de los Románov, liderada por el zar Nicolás II y su esposa, la zarina Alejandra Fiodorovna, vivía en una burbuja dorada, cada vez más aislada de la realidad de su vasto y sufrido país. Alejandra, en particular, era una figura trágica, una conversa ferviente a la fe ortodoxa rusa, desesperadamente devota, pero también profundamente ansiosa, supersticiosa y atormentada por un dolor secreto que definía su existencia, la hemofilia de su único hijo y heredero, Alexei. Cada rasguño, cada pequeña caída era una sentencia de muerte en potencia para el futuro de la dinastía. Los médicos de la corte eran impotentes, sus ciencias racionales fallaban ante la sangre que se negaba a coagular. Imagina el terror constante, la culpa, la sensación de impotencia royendo el alma de una madre y de una emperatriz. Es en este escenario de desesperación y fe que Rasputin emerge. No de la nada, claro. Él pasó años vagando por Rusia, visitando monasterios, cultivando la imagen de un starets, un anciano santo, un hombre de Dios con dones especiales. Él aprendió a representar la santidad. Sus ojos intensos, su barba desgreñada, sus ropas simples de campesino, todo esto contrastaba violentamente con la opulencia artificial de la corte, confiriéndole un aura de autenticidad primitiva, de una espiritualidad más terrena, más real. Nietzsche habría visto aquí no un hombre santo, sino un artista de la voluntad de poder, esculpiendo su propia persona, creando sus propios valores a partir del barro de su origen humilde y de la credulidad ajena. Él no necesitaba ser santo, necesitaba solo que creyeran que él lo era. Él ofrecía no dogmas complejos, sino la promesa visceral de intervención divina, de confort directo de la fuente. Él hablaba en parábolas simples, usaba un magnetismo personal innegable
y crucialmente parecía poseer la llave para el mayor miedo de Alejandra. Introducido en la alta sociedad por damas de la corte igualmente fascinadas por su exotismo espiritual, Rasputin finalmente llegó a los Románov en 1905. El momento no podría ser más propicio. Alexei sufría una de sus crisis hemorrágicas. Los médicos estaban en pánico. Alejandra rezaba fervientemente, y entonces entra Rasputin, calmo, imponente. Él se sienta al lado de la cama del niño. Quizás susurre oraciones, quizás simplemente esté allí, irradiando una confianza inquebrantable. Y, para espanto de todos, la hemorragia para. El niño mejora. Fue un milagro, coincidencia, efecto placebo inducido por la calma que él proyectó en la madre y por extensión en el hijo. Desde el punto de vista histórico, es casi irrelevante. Lo que importa es el efecto psicológico devastador que esto tuvo sobre Alejandra. Aquí, la perspectiva de Greenberg se vuelve crucial. Alejandra, asolada por el miedo a la pérdida del hijo, del heredero, del futuro de la dinastía y quizás del amor de su pueblo y de Dios, encontró en Rasputin un objeto idealizado. Él no era solo un curandero, él se convirtió en la personificación de la esperanza, el único escudo contra el terror existencial que la consumía. Cualquier duda, cualquier crítica a Rasputin se convertía en un ataque directo a la supervivencia de su hijo. Ella proyectó en él la omnipotencia que deseaba para sí misma, la capacidad de controlar lo incontrolable. Rasputin, intuitivamente o maquiavélicamente, percibió esa dinámica. Él no curó solo el cuerpo de Alexei, él se enraizó en el alma de Alejandra, tornándose psicológicamente indispensable. Él era el ancla de ella en un mar de pavor, y esa dependencia absoluta fue la llave que abrió las puertas del poder imperial. El poder espiritual percibido se tornó poder político real. La seducción había comenzado. A partir de ese punto, la influencia de Rasputin creció exponencialmente, como una enredadera sombría que envolvía los pilares del imperio ruso. Se convirtió en una presencia constante en el palacio, el confidente de la zarina, el nuestro amigo, como era llamado en el círculo íntimo. Alexandra filtraba el mundo a través de las palabras y los consejos de Rasputin. Si él decía que un ministro era bueno, era ascendido. Si fruncía el ceño a otro, su carrera estaba condenada. El zar Nicolás II, un hombre indeciso y fácilmente influenciable por la esposa que amaba profundamente, comenzó a acatar las sugerencias que venían, en realidad, del campesino siberiano. Nombramientos ministeriales, estrategias militares durante la Primera Guerra Mundial, decisiones políticas cruciales. Todo pasaba por el tamiz o la intuición del hombre santo. Pero aquí reside la paradoja central, la encarnación de lo sagrado profano. Mientras Rasputin consolidaba su poder espiritual y político en el palacio, su vida fuera de él era un escándalo ambulante. Historias de borracheras homéricas, orgías, acoso a mujeres de la alta sociedad e incluso rumores de implicación con sectas heréticas circulaban abiertamente por San Petersburgo. No hacía ningún esfuerzo por esconder su naturaleza disoluta. Al contrario, parecía deleitarse en ella. ¿Cómo conciliar al curandero místico, el amigo de la familia imperial, con el sátiro borracho que frecuentaba los burdeles y escandalizaba a la aristocracia? Para sus detractores, la respuesta era simple. Era un charlatán, un hipócrita, un demonio disfrazado. Pero para sus seguidores, y especialmente para Alexandra, la disonancia cognitiva se resolvía de maneras psicológicamente fascinantes. Tal vez para Alexandra las historias eran solo calumnias maliciosas de enemigos envidiosos que no comprendían la profundidad espiritual de Rasputin, o, en una interpretación más alineada con ciertas vertientes del misticismo ruso, y quizás incluso con una distorsión nietzscheana de más allá del bien y del mal,
Tal vez el pecado se veía como parte del camino hacia la redención. Había incluso la idea perversa, explorada por algunos cultos, de que pecar abiertamente y buscar el perdón era una forma más elevada de espiritualidad, o que un hombre tan santo podía absorber los pecados del mundo, o al menos los suyos propios, sin contaminarse. Nietzsche ciertamente vería en esta dualidad una manifestación de la voluntad de poder, operando libre de las ataduras de la moralidad de rebaño. Rasputin no se doblegaba a las convenciones, las usaba, las distorsionaba, las trascendía para sus propios fines. Era la prueba viva de que el poder, en su forma más cruda, a menudo florece justamente donde la moralidad convencional falla o es suspendida. Psicológicamente, la defensa de Rasputin por Alexandra puede ser vista a través de las lentes de Greenberg como un mecanismo de splitting, escisión. Para preservar el objeto bueno idealizado, Rasputin como el salvador de Alexei, toda la negatividad tenía que ser proyectada hacia afuera, en los críticos, en los ministros, en la Duma, el Parlamento ruso. Ellos eran los malos, los incomprensivos, los que amenazaban la seguridad proporcionada por Rasputin. Era más fácil creer que el mundo entero estaba equivocado que admitir que su única fuente de esperanza era fundamentalmente fallida o corrupta. Admitir la verdad sobre Rasputin sería admitir su propio error de juicio, su propia vulnerabilidad, y reabrir la herida terrible del miedo por la vida de Alexei. Así, ella se aferraba a él con aún más fuerza, aislándose aún más de la realidad y de las advertencias que venían de todos los lados, incluyendo miembros de la propia familia imperial. Rasputin, por su parte, dominaba el arte de la manipulación emocional. Alternaba entre demostraciones de piedad y humildad y explosiones de autoridad casi divina. Podía ser encantador y consolador en un momento y aterradoramente profético o amenazador en el otro. Mantenía a las personas a su alrededor en un estado constante de incertidumbre y dependencia. Exploraba la culpa de Alexandra, la indecisión de Nicolás, la ambición de los arribistas y el miedo de los supersticiosos. Creó un ecosistema psicológico donde su presencia era sentida como indispensable, incluso cuando era abiertamente destructiva. Era el parásito perfecto, alimentándose de las debilidades de su huésped, creciendo en poder mientras el propio imperio se pudría por dentro. El poder espiritual que él empuñaba no era una fuerza etérea y benigna, era una herramienta afilada, forjada en la comprensión intuitiva de las necesidades y miedos más profundos del ser humano y usada con una crueldad disfrazada de compasión. No ofrecía trascendencia, ofrecía un espejo para las partes más sombrías y desesperadas de la naturaleza humana, y las personas, trágicamente, se reconocían en él. La Primera Guerra Mundial fue el catalizador que transformó la influencia siniestra de Rasputin de un escándalo entre bastidores en un desastre nacional. Con el zar Nicolás II partiendo para comandar personalmente las tropas en el frente, una decisión desastrosa, en parte influenciada por Rasputin y Alejandra, que veían en ello un acto de heroísmo necesario, la zarina Alejandra quedó efectivamente al mando de la administración interna, y quien le susurraba al oído, Rasputin. La ya caótica máquina gubernamental rusa se derrumbó bajo una sucesión de ministros incompetentes, muchos de ellos nombrados o mantenidos por capricho de nuestro amigo. La competencia, la lealtad al país, la experiencia, nada de eso importaba tanto como la aprobación de Rasputin. Imagine la escena. Mientras millones de soldados rusos morían en las trincheras, hambrientos, mal equipados, traicionados por una dirigencia inepta, las decisiones en San Petersburgo, renombrada Petrogrado, eran influenciadas por un campesino místico,
cuyos intereses parecían limitados a su propio poder, placer y a la protección de sus protegidos. La voluntad de poder nietzscheana aquí se manifestaba no en la creación de nuevos valores para la nación, sino en la pura y simple mantención de su propia posición central, incluso si eso significaba acelerar la ruina del imperio que le daba escenario. Era el poder por el poder, divorciado de cualquier responsabilidad o visión a largo plazo. Él no estaba construyendo nada, solo se estaba banqueteando en las ruinas. La corrupción moral que Rasputín personificaba parecía metastatizarse por toda la estructura de poder. Favores eran intercambiados, sobornos eran pagados, posiciones eran vendidas, todo bajo la sombra de su influencia. Él se convirtió en el símbolo máximo de la decadencia y de la desconexión de la élite gobernante. Para el pueblo ruso, que sufría las penurias de la guerra y de la pobreza, Rasputín y la alemana, como la zarina Alejandra, de origen germánico, era peyorativamente llamada, se convirtieron en los chivos expiatorios perfectos para todo el sufrimiento nacional. Él no era solo un charlatán, él era la prueba viva de que el régimen zarista estaba podrido hasta la médula, gobernado no por la razón o por la tradición, sino por la superstición, por la locura y por la influencia de un demonio siberiano. Es fascinante notar cómo Rasputín mantuvo su dominio psicológico incluso frente al odio creciente y a las evidencias abrumadoras de su mala influencia. Él parecía operar en una burbuja de autoengaño y omnipotencia. Tal vez él realmente creyera en su propia misión divina, o tal vez, como un maestro manipulador, él simplemente interpretara cualquier oposición como prueba de la envidia y de la incomprensión de los otros. La perspectiva nietzscheana sugiere que él podría haberse visto como una figura más allá de la moralidad común, un superhombre, a su manera distorsionada, cuyas acciones no podían ser juzgadas por los estándares mezquinos de la sociedad. Él no sentía culpa, solo la afirmación de su propia fuerza vital, de su capacidad de doblegar el mundo a su voluntad. Para Alejandra, cada crítica a Rasputín solo reforzaba su creencia de que él era un mártir incomprendido, perseguido por fuerzas de las tinieblas que querían destruirla a ella, a su hijo y a la Santa Rusia. La dinámica de dependencia identificada por Grinberg se convertía en un ciclo vicioso. Cuanto más el mundo exterior atacaba a Rasputín, más ella se aferraba a él como su única protección, su único lazo con la esperanza. Ella vivía en un estado de negación profunda, incapaz de procesar la realidad devastadora de que su salvador era en realidad el agente de su destrucción. La necesidad de mantener el objeto idealizado intacto era más fuerte que cualquier evidencia en contrario. Era una forma de supervivencia psíquica, incluso si llevaba al suicidio político y, eventualmente, físico. La paradoja alcanzaba su ápice. El hombre que encarnaba la corrupción moral y la incompetencia política detentaba un poder casi absoluto, derivado de una fuente supuestamente espiritual. Él era la prueba viva de cómo el deseo humano por salvación, por respuestas fáciles, por figuras paternas o maternas, omnipotentes, puede ser peligrosamente explotado. Rasputín no necesitó ejércitos o títulos formales. Él usó las armas de la psicología, de la fe distorsionada y del carisma sombrío. Él comprendió, tal vez instintivamente, que el poder más duradero muchas veces no es el que se impone por la fuerza bruta, sino el que se insinúa en las vulnerabilidades del alma humana. Él fue un maestro de la seducción espiritual, una seducción que prometía luz, pero entregaba solo tinieblas y ruina. El peor no solo consiguió todo. Él hizo eso convenciendo a sus víctimas de que él era el mejor, el único, el indispensable, y esa es quizás la lección más sombría y perturbadora de su historia. Lo inevitable, sin embargo, se avecinaba.
El odio contra Rasputín unió facciones que normalmente jamás se aliarían. Aristócratas conservadores ultrajados por la mancha en la honra de la monarquía, políticos liberales que veían en él el mayor obstáculo a la reforma, e incluso miembros de la familia imperial desesperados por salvar la dinastía de sí misma. La conspiración para eliminar al monje loco comenzó a tomar forma, liderada por figuras como el príncipe Félix Yusupov, casado con una sobrina del zar, el gran duque Dmitri Pavlovich, primo del zar, y el político de derecha Vladimir Puriskevich. El plan era atraer a Rasputín al palacio Yusupov con un pretexto y matarlo. La noche del 29 de diciembre de 1916, en el calendario antiguo, se convirtió en legendaria, no solo por el asesinato en sí, sino por la dificultad casi sobrenatural encontrada para matar a Rasputín. Un detalle que, irónicamente, solo sirvió para alimentar aún más su mito póstumo. Según el relato dramático, y probablemente embellecido, de Yusupov, primero intentaron envenenarlo con cianuro mezclado en pasteles y vino. Rasputín comió y bebió, pero el veneno parecía no hacer efecto. Frustrado y en pánico, Yusupov le disparó a quemarropa. Rasputín cayó, aparentemente muerto. Pero cuando Yusupov se acercó para verificar, Rasputín, supuestamente, se levantó súbitamente, agarró a Yusupov e intentó estrangularlo antes de tambalearse hacia afuera, al patio congelado. Allí fue baleado nuevamente, varias veces, por Puriskevich. Aún así, supuestamente continuó moviéndose. Finalmente, los conspiradores lo golpearon brutalmente y arrojaron su cuerpo atado al helado río Nevá. La autopsia posterior revelaría agua en los pulmones, sugiriendo que todavía estaba vivo cuando fue arrojado al agua. O quizás era solo un artefacto del proceso. La muerte de Rasputín, tan violenta y bizarra como su vida, no tuvo el efecto que los conspiradores esperaban. En lugar de salvar la monarquía, su asesinato quizás eliminó el último pararrayo simbólico del descontento popular. El zar y la zarina quedaron devastados y aún más aislados. La profecía atribuida a Rasputín de que si él era muerto por nobles, la familia imperial no sobreviviría 2 años, flotaba en el aire. Pocos meses después, en marzo de 1917, la Revolución de Febrero barrió la monarquía Románov del poder. Nicolás II abdicó. La familia imperial fue presa y, en julio de 1918, brutalmente ejecutada por los bolcheviques. La profecía, de una forma u otra, se cumplió. Entonces, ¿qué nos enseña la saga de Rasputín sobre cómo los peores consiguen todo a través del lado oscuro del poder espiritual? Primero, revela la inmensa fuerza de la percepción. Rasputín no necesitaba ser santo o poderoso, solo necesitaba que creyeran que lo era. Dominó el arte de proyectar la imagen que sus blancos más necesitaban: el curandero, el confidente, el hombre de Dios. Segundo, expone nuestra profunda vulnerabilidad al miedo y a la necesidad de control. La zarina Alejandra, paralizada por el miedo a la pérdida, se volvió psicológicamente rehén de quien le ofrecía la ilusión de seguridad, Grimberg. Rasputín explotó esa herida con precisión quirúrgica. Tercero, la historia de Rasputín es un estudio de caso de la voluntad de poder nietzscheana operando fuera de los límites de la moralidad convencional. Él no buscaba el bien común o la verdad. Buscaba la afirmación de su propia fuerza, la dominación sobre los otros a través de su carisma y manipulación. Su depravación no era una debilidad, sino quizás parte de su fuerza percibida, una señal de que él estaba más allá del bien y del mal, inmune a las reglas que gobernaban a los mortales comunes. Cuarto, Rasputín demuestra el peligro de la idealización y de la escisión. Splitting. Al transformar a Rasputín en un objeto bueno intocable, Alejandra se cegó a la realidad de su influencia destructiva.
proyectando toda la culpa en sus críticos. Ese mecanismo de defensa, aunque comprensible psicológicamente, fue fatal políticamente. Rasputín fue un producto de su tiempo, una era de convulsión, ansiedad y búsqueda desesperada por respuestas. Pero las fuerzas psicológicas que él explotó son atemporales. La seducción del líder carismático que promete soluciones fáciles, la tentación de entregar nuestra autonomía a quien parece tener un acceso privilegiado a la verdad o al poder, sea él espiritual, político o tecnológico, nuestra capacidad de autoengaño para evitar verdades dolorosas, todo eso continúa presente. Figuras como Rasputín, en diferentes formas y contextos, continúan surgiendo. Líderes de culto, gurús manipuladores, demagogos políticos, CEOs mesiánicos, todos, de alguna forma, pueden beber de la misma fuente sombría del poder espiritual distorsionado, explotando nuestras necesidades más profundas para sus propios fines. La historia de Rasputín no es solo un cuento gótico ruso, es una advertencia. Un recordatorio brutal de que el poder corrompe y el poder que se disfraza de virtud o espiritualidad puede ser el más insidioso de todos. Nos fuerza a cuestionar en quién depositamos nuestra fe, qué estamos dispuestos a ignorar a cambio de confort o esperanza, y hasta qué punto nuestra propia necesidad de creer en algo o alguien puede volvernos ciegos a la oscuridad que se esconde detrás de la mirada penetrante de un presunto salvador. El peor consiguió todo porque encontró la llave para las cerraduras más secretas del alma humana. Y esas cerraduras, quizás, todavía estén dentro de cada uno de nosotros, esperando la mano errada para girarlas. La historia de Rasputín nos enfrenta a verdades incómodas sobre el poder, la fe y la naturaleza humana. Nos obliga a mirar hacia las sombras. Si esta inmersión en la complejidad sombría del poder te ha hecho reflexionar, si te ha incitado a cuestionar las apariencias y a buscar una comprensión más profunda de las fuerzas que moldean nuestro mundo, entonces no te detengas aquí. Haz clic en el botón de suscripción, subscribe, para continuar explorando con nosotros las narrativas más intrincadas y las verdades ocultas de la historia y la psicología. Dale a me gusta si crees que entender el pasado es crucial para navegar el presente. Y lo más importante, comparte este vídeo. Ayuda a difundir esta reflexión. Comenta abajo. ¿Qué otras figuras históricas o modernas crees que personifican este lado oscuro del poder espiritual? Queremos escuchar tus ideas para futuras investigaciones. No te conformes con respuestas fáciles. Atrévete a cuestionar. Atrévete a explorar las sombras. Únete a nosotros en esta travesía.